Muy buenos días. Dando continuación al ciclo de conferencias, hoy vamos a presentar al doctor Juan Carlos Molina con el tema fármacos en intervenciones farmacológicas en psiquiatría, epidemia silenciosa, importancia de su reconocimiento en la clínica. ¿Está por aquí ya el doctor? Okay. El doctor Carlos Molina es egresado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Especialidad en Medicina Interna en el Hospital López Mateo del Iste. Posgrado en Farmacología en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en México. Fellowship en Diseño y Análisis de Estudio Clínico en American College de Virginia. Ha escrito varios artículos relacionados con las interacciones entre fármacos. Es autor del libro de interacciones farmacológicas y psicofarmacología. Actualmente, el doctor Juan Carlos Molina es director ejecutivo del Instituto Científico de Pfizer. Con ustedes, el doctor. Un aplauso para él. Muchas gracias por la invitación a los organizadores, al doctor Vargas, a la doctora Costa. En realidad, el tema de interacciones farmacológicas ha sido un tema que para mí ha sido apasionante. Como se mencionaba anteriormente, en la práctica de la psiquiatría, tanto el tratamiento farmacológico como en el farmacológico juega un papel importante en el bienestar del paciente. Los fármacos en los últimos años han mostrado una evolución con el objetivo de ser más seguros y buscar mayor eficacia. Sin embargo, nos enfrentamos frecuentemente a que a veces no tenemos la respuesta que queremos o a veces tenemos problemas por reacciones adversas o reacciones de toxicidad. Sin embargo, en muchas ocasiones no la reconocemos. Y me he permitido presentar una charla en donde se hace una evaluación farmacológica acerca de las bases de las interacciones farmacológicas y también relacionada con algunos casos clínicos para ver su aplicabilidad de estos conocimientos. Hay que reconocer también que las interacciones farmacológicas en ocasiones son beneficiosas. Cuando tenemos un paciente complicado y en el cual un solo tratamiento no es suficiente, entonces buscamos la asociación de medicamentos con la finalidad de sinergizar algunos de sus efectos. Esta es una interacción farmacológica, pero con fines beneficiosos. Para fines de esta práctica, me voy a dedicar exclusivamente a ver cuando esta interacción entre medicamentos puede llevar algún riesgo al paciente de algún tipo, ya sea por efectos tóxicos o bien por pérdida de eficacia. Dos casos para analizarlos al final de la charla y ver realmente cómo varios conocimientos que se han acuñado en la farmacología nos sirven para interpretar y anticipar potenciales interacciones farmacológicas. Es una paciente joven, ella es una paciente que lleva control para no embarazarse con un anticonceptivo. Sabemos que la mayoría de ellos tienen el etililiestradiol como sustancia activa que precisamente evita la ovulación, y por una situación, una patología asociada a esta paciente empezó a recibir carbamazepina. La paciente evolucionó bien, no hubo efectos secundarios, respondió bien al tratamiento para el cual se había establecido la carbamazepina, pero después de unos meses la paciente se embarazó. Este es un caso que se puede explicar a través de una interacción farmacológica y esto lo vamos a ver más adelante. Otro caso, paciente de 63 años con diagnóstico de depresión, trastorno de ansiedad, había recibido tratamiento con paroxetina a las dosis adecuadas, había recibido tratamiento con alprazolam por algunos síntomas de ansiedad con buena evolución. Sin embargo, empezó a tener sintomatología cardiovascular, fue con el cardiólogo, le agregó metoprolol y 2 semanas después presentó
alteraciones desde el punto de vista cardiovascular, lipotimia. Se le tomó un trazo electrocardiográfico y ustedes pueden ver ahí que un bloqueo completo AB. Esta paciente fue llevada al servicio de urgencias y se contempló la instalación de un marcapaso. Este fue también un caso que se explicó a través de una interacción y que revisaremos posteriormente. ¿Cuál es la frecuencia de las interacciones farmacológicas que llevan a una afectación del paciente? En realidad es desconocido. Aunque existen muchos estudios, la incidencia va desde el 6 hasta el 89%. Son estudios que se han publicado en los últimos años y que realmente hablan de que en muchas ocasiones es un problema que no se identifica y no se reconoce. Otros estudios han mostrado que 5 a 15% de los pacientes mayores presentan una interacción farmacológica que es clínicamente significativa. De ahí que varios autores se han preguntado si las interacciones farmacológicas no es una epidemia silenciosa, que están ahí, pero que desafortunadamente en muchos casos el clínico no las identifica. Las interacciones entre fármacos, entonces, el conocimiento ha ido creciendo en los últimos años y actualmente tenemos un cuerpo de información que nos da idea de realmente cuál es el problema y en muchos casos las podemos anticipar y manejar. Sin embargo, todavía existen cabos sueltos que en los próximos años esperamos que esta información que nos falta nos robustezca más el conocimiento acerca de este tema y entonces podamos identificarlas y manejarlas adecuadamente. Las interacciones farmacológicas se dividen para algunos autores en 3 categorías, para la mayoría en 2. Algunos consideran una interacción farmacológica cuando fuera del paciente se hace una combinación de una solución con otra sustancia y esto lleva a una incompatibilidad que puede ser desde el punto de vista físico-químico manifestado por una precipitación de una de las sustancias que obviamente va a afectar su eficacia clínica. Pero en términos generales, en todos están de acuerdo que las interacciones se dividen en farmacodinámicas y en farmacocinéticas. Si recordamos los conocimientos acerca de qué es farmacodinamia y farmacocinética, farmacodinamia pues es el mecanismo de acción del fármaco. Entonces, si hay una contraposición entre 2 fármacos por su mecanismo de acción o bien una sinergia entre ambos fármacos, podemos tener una interacción de este tipo. Un ejemplo típico en psiquiatría es la asociación de 2 fármacos con efectos serotoninérgicos, lo cual nos puede llevar a una situación de gravedad que es el síndrome serotoninérgico. Aquí no hay ninguna interferencia ni en el proceso de absorción, distribución, metabolismo o eliminación de los fármacos. Simplemente es una interferencia o una sinergia en su mecanismo de acción, lo que lleva a un estado de gravedad que sabemos que es el síndrome serotoninérgico. Entonces sería un ejemplo de una interacción de tipo farmacodinámico. Las interacciones de tipo farmacocinético tenemos que pueden darse en cualquiera de los procesos de la farmacocinética de un fármaco. En el proceso de absorción, en el proceso de distribución, en el proceso de metabolismo y en el proceso de eliminación. Puede haber interferencia o puede haber algún tipo de alteración de un fármaco que produzca el otro. Dado que en la parte del metabolismo se han encontrado más evidencias que explican parte de las interacciones, me voy a ahondar en este tema. Si recordamos que el metabolismo del fármaco tiene como misión principal el que un fármaco, una sustancia que entre al organismo, no necesariamente tiene que ser un fármaco, puede ser una sustancia de cualquier tipo, expuestos en el medio ambiente. La mayoría de estas sustancias tienen una característica de ser lipofílicas, por lo tanto tienden a permanecer en el organismo. Dentro de los mecanismos de adaptación que se han dado a través de la evolución, pues obviamente es la manera de deshacerse de estas sustancias extrañas. Y el objetivo principal es pasarla de ser liposoluble a hidrosoluble. Y esto a lo que lleva finalmente es que permita su eliminación a través de las vías biliares, a través de la vía renal.
Cuando entra un fármaco al organismo, este fármaco entonces tiene que transitar, si es lipofílico, hasta un estado polar que le permite que pueda ser eliminado. Habitualmente, la mayoría de los fármacos requieren de dos procesos, ambos mediados por enzimas. Un primer proceso que se llama reacciones de fase 1, o que se llama también reacciones de funcionalización, que lo que hace es, a través de varias enzimas, modificar ciertas partes de la molécula con la finalidad de hacerla polar y, por lo tanto, hidrosoluble. En muchos casos, esto no se alcanza del todo y se requiere de otra segunda modificación que está dada por otras enzimas, que son las enzimas de fase 2. A este proceso se le llama conjugación. Se le llama conjugación porque lo que permite es la asociación de una molécula con alta hidrosolubilidad, lo que finalmente hace que el complejo pueda ser eliminado y salga. Entonces tenemos que en la mayoría de los fármacos hay enzimas que participan en la primera fase, enzimas que participan en la segunda fase. Si por alguna razón existe alguna interferencia en cualquiera de estos procesos, pues el resultado neto es que no va a haber una eliminación adecuada de esta sustancia. ¿Quiénes son las principales enzimas que participan en las reacciones de fase 1? Ustedes las pueden ver ahí, son varias, pero indudablemente que tiene un lugar protagónico son las enzimas del citocromo P450. En este sentido, vamos a revisar posteriormente cuáles son las características de estas enzimas. En lo que se refiere a las reacciones de fase 2, también participan enzimas. La principal es la que permite la unión del grupo glucurónido a muchas de estas moléculas. El ácido glucurónico es altamente hidrofílico y entonces al pegarse a este complejo permite que pueda ser entonces eliminado. Sin embargo, cabe mencionar que no todos los fármacos requieren de estos dos procesos para ser eliminados. Hay sustancias que tienen características que omiten las reacciones de fase 1 y únicamente requieren un proceso de conjugación para ser eliminadas. Sin embargo, este tipo de fármacos es en porcentaje menor a los que requieren los dos procesos. Y existe otra posibilidad, que hay fármacos que per se tienen alta hidrosolubilidad, entran al organismo y sin que medie ningún proceso de modificación a través de reacciones de fase 1 o de fase 2 puedan ser eliminados. En estos fármacos, ¿cuál sería desde el punto de vista clínico la observación que se debería tener con el paciente? Pues cómo está la función renal, porque dependiendo de cómo esté la función renal va a ser la cantidad de fármaco que yo voy a prescribir. La dosis la debo ajustar dependiendo de esto. Pero el metabolismo de los fármacos y las enzimas también participan en otro punto que me gustaría mencionar aquí. La mayoría de los fármacos que entran al organismo per se son activos y entonces requieren todos estos pasos, inicialmente reacciones de fase 1, en los cuales ya se van modificando sus características físico-químicas y por lo tanto su actividad farmacológica hasta finalmente ser eliminados. Sin embargo, existen otros fármacos que entran al organismo en fase inactiva y requieren de una transformación a través de estas enzimas, en particular enzimas de fase 1, para que los metabolitos sean la parte activa del fármaco. De tal manera que es esencial la presencia de la enzima correspondiente para que el fármaco que estamos administrando tenga esta actividad. Y así pueda finalmente ejerza su efecto y pueda ser eliminado. A este tipo de fármacos se les conoce como prodrogas o como fármacos. Y esto vale la pena considerarlo y tenerlo en cuenta en la práctica clínica, saber como médicos cuáles son drogas activas desde que se administran y cuáles son profármacos. ¿Esto por qué? Porque puede haber variabilidad en la población y pues obviamente esto va a repercutir
en los efectos farmacológicos que nosotros estamos buscando. Simplemente aquí unos ejemplos de profármacos, que en la columna de su izquierda tenemos cuál es la sustancia que entra al organismo, en la parte del medio las enzimas que permiten que haya esta transformación para que finalmente se dé el fármaco activo que va a ejercer su efecto. Posteriormente vamos a hacer una consideración al respecto desde el punto de vista clínico en este sentido. Si citocromo P450 es la enzima fundamental en las reacciones de fase 1, ¿cuáles son sus características? En el organismo se han identificado 57 enzimas del citocromo P450, pero afortunadamente para nuestro entendimiento en cuanto al efecto sobre fármacos, solamente pocas de ellas participan en el metabolismo y que permite la eliminación de medicamentos. Básicamente serían las familias 1, 2 y 3 del citocromo P450, y ustedes pueden ver en la parte inferior señaladas con flechas cuáles dentro de estas son las relevantes en el metabolismo de los fármacos. Estas sí ya las debemos tener presentes como médicos para entender cuál es la vía metabólica y cuáles son sus posibles repercusiones. De tal manera que 6 enzimas del citocromo P450 son responsables del más del 90% de los fármacos que nosotros prescribimos. Y aún dentro de ellas hay categorías. Como pueden ver ustedes ahí, la enzima 3A y específicamente 3A4 es la responsable de aproximadamente el 50% de los fármacos que prescribimos día a día. Y la que se lleva en segundo lugar es 2 de 6. Y posteriormente ya vienen una serie de enzimas. Por lo tanto, es importante nosotros como médicos, como prescriptores de diversos fármacos, tener presente al menos estas 2 enzimas, 3A4 y 2 de 6. Un concepto también que ha cambiado en los últimos años es que anteriormente se consideraba que las enzimas que metabolizan fármacos están localizadas básicamente en el hígado. Se han hecho estudios recientes en donde se ha identificado que indudablemente muchas de ellas están concentradas a nivel hepático, pero algunas otras están también expresadas a nivel extrahepático. Y una muy importante es 3A4 a nivel intestinal. De tal manera que varios de los fármacos, y si nosotros recordamos, más del 50% de los fármacos se metabolizan por 3A4, pues varios de estos fármacos ya empieza su metabolismo desde el nivel intestinal por la presencia de esta enzima en esta localización. Un punto también muy importante a considerar es que siendo enzimas, su síntesis está determinada por un gen específico. Y dado que existe variabilidad en la población, pues también existirán variaciones en las actividades de las enzimas de cada una de las isoformas del citocromo P450. Y se ha reconocido con algunas variaciones que en términos generales dentro de las poblaciones existen los metabolizadores normales, que se les conoce como extensivos, los metabolizadores pobres, que no tienen unas enzimas totalmente eficientes, y los metabolizadores ultra rápidos, que tienen más alta síntesis de ciertas enzimas y en consecuencia metabolizan de manera más rápida estos fármacos. Y esto obviamente trae consecuencias. Si yo ya tengo una enzima y lo que hace esta enzima es una sustancia original que sería el sustrato, lo metaboliza. Sin embargo, si yo asocio este fármaco, este sustrato, con inhibidores o con inductores, voy a tener ciertas consecuencias. Si yo lo asocio con un inductor, el inductor lo que hace va a ser inactivar la enzima para esa sustancia en particular, lo que lleva a una inhibición enzimática. Esto lo que lleva es a disminuir el metabolismo de estos sustratos y obviamente a aumentar sus concentraciones, lo que directamente puede llevar también al aumentar las concentraciones a que se manifiesten efectos tóxicos o reacciones adversas inesperadas o tóxicas. Por el contrario, si yo asocio fármacos que son inductores,
van a aumentar la síntesis de la enzima, va a haber más actividad de esta enzima, va a haber mayor metabolismo y en consecuencia las concentraciones de ese sustrato se pueden ver disminuidas. Que esto, desde el punto de vista clínico, lo que puede llevar es a pérdida de la eficacia del fármaco que es el sustrato. Con base en lo anterior, vamos a regresar a los casos que había mencionado anteriormente. Paciente joven que está recibiendo etinilestradiol, a la cual se le agregó carbamazepina. Si yo reviso en las tablas, en las características farmacológicas de estos agentes, encuentro que dentro de las enzimas, de la enzima 3A4, metaboliza, vean ustedes la cantidad de sustratos, habíamos dicho 50% de los fármacos que nosotros prescribimos, y específicamente ahí localizo al etinilestradiol. Existen varios inhibidores de la enzima 3A4 que es importante considerar, algunos antimicóticos y algunos medicamentos que se utilizan en el tratamiento de la infección por VIH. Pero existen también inductores identificados, y ustedes pueden ver ahí la carbamazepina en la parte más baja. Entonces, en esta paciente en particular, yo estoy haciendo la asociación del sustrato etinilestradiol con el inductor carbamazepina. ¿Qué sería lo que yo esperaría al hacer esta combinación? El etinilestradiol requiere de la enzima 3A4 para ser metabolizado. La carbamazepina hace que la actividad de esta enzima se incremente. El resultado, pues obviamente es mayor metabolismo del etinilestradiol al que se da en condiciones normales, disminución de sus concentraciones, y esto es lo que explicó en este caso el embarazo. Ambos fármacos se dieron adecuadamente a las dosis que estaban indicadas, pero por esta interacción, esta puede ser la consecuencia. Y estos son fenómenos que se reconocen cada vez más. Ustedes ven esta publicación de los últimos años, en donde ya menciona cómo esta asociación de fármacos, pues puede, o cómo la carbamazepina puede modificar ciertos hormonales, específicamente etinilestradiol, y llevar a estas consecuencias. Vamos al otro caso. Paciente, habíamos dicho, de 63 años de edad, que estaba recibiendo paroxetina y alprazolam con buenos resultados. Fue con el cardiólogo, le agregó metoprolol. En este caso, si yo me voy nuevamente a inhibidores y sustratos de enzima 2D6, 25% de los fármacos que utilizan esta vía metabólica, ubico al metoprolol como sustrato de 2D6 y ubico a paroxetina como un inhibidor potente de 2D6. Bajo estas consideraciones, en donde paroxetina es un inhibidor de 2D6, es decir, impide la acción enzimática de esta enzima, y el metoprolol requiere de esa enzima para ser metabolizado, pues el resultado en esta paciente es que al tener inactivada farmacológicamente la enzima 2D6, metoprolol a dosis normales no tiene libre la vía metabólica para salir, y en consecuencia, al irse incrementando los niveles, pues llega hasta un bloqueo AB de tercer grado. Esta paciente, la evolución fue que se valoró la instalación de un marcapaso, fue evaluada por cardiología, pero desde el primer día se retiró el tratamiento con ambos agentes, porque la paciente fue internada. Una semana después desapareció el bloqueo auriculoventricular. Esta paciente fue seguida durante 3 años posteriores sin volver a presentar ningún tipo de manifestación. La explicación entonces fue dada a través de una interacción farmacológica. Este es un caso publicado en la revista de la Clínica Mayo hace algunos años, en donde se especifica cuál es el mecanismo para este caso en particular. Dado el conocimiento que se tiene reciente sobre enzimas, su papel, el papel de inhibidores, de sustratos y de inductores, pues ha permitido ya hacer la interpretación adecuada en estos casos.
Sabemos además que en el caso de la enzima 2D6 se han identificado ya en la población general que hay pacientes que son metabolizadores pobres per se, entonces es alrededor del 7 al 14%. La mayoría de las personas metaboliza normalmente a través de esta enzima, alrededor del 80%, y existe también un porcentaje de metabolizadores ultrarrápidos. ¿Cuál sería la consecuencia de esto? Pues que hay pacientes, si son metabolizadores pobres, teóricamente una parte de la población requeriría de dosis menores cuando se dan fármacos administrados, metabolizados por esta enzima. Y existe un caso en el cual posiblemente se requerirían dosis mayores para poder compensar este mayor aumento del metabolismo de los fármacos. Una pregunta que surgiría en el caso de los profármacos. Si en el caso del tamoxifeno, que ustedes saben que es un medicamento crítico para evitar la recaída del cáncer de mama, requiere de la enzima 2D6 para que exista el metabolito activo que realmente va a ser el que tiene el efecto protector, ¿qué sucede si asocio yo la administración de tamoxifeno con un inhibidor importante de 2D6? Estaría impidiendo precisamente esta transformación de profármaco a la sustancia activa y teóricamente no se estarían alcanzando los niveles convenientes del fármaco para tener este efecto protector en pacientes que tuvieron cáncer de mama. ¿Esto se ha visto en la actualidad? Pues realmente así es. Existen ya publicaciones en cómo antidepresivos que tienen un efecto de inhibición importante sobre 2D6 disminuyen el efecto de sustancias como el tamoxifeno. De tal manera que esta es una publicación del año pasado, en una publicación de la sección de oncología, de la parte de cáncer de mama, en donde dice que indudablemente con todos estos hallazgos es importante que el médico esté vigilante de qué medicamentos utiliza, qué perfil farmacológico tiene, para evitar que no se presenten, en particular en el caso del tamoxifeno, sus efectos farmacológicos. Entonces, como ven ustedes, esto sí tiene relevancia. Con todo lo anterior, si nosotros nos vamos a revisar las tablas más recientemente publicadas sobre este perfil de los diversos antidepresivos, vamos a ver, ustedes pueden ver, esta es una publicación de este año, en donde hace un análisis de cuál es la vía metabólica que tiene cada uno de los antidepresivos, que realmente únicamente nos dice se metaboliza para ahí. Ustedes pueden ver que varios de ellos utilizan varias puertas, varias vías metabólicas para ser metabolizados. Y un punto muy importante es cuáles de ellos tienen efectos de inhibición relevante sobre enzimas del citocromo P450. Las que están señaladas en la última columna, en texto rojo, son las que se han visto que son clínicamente significativas porque son inhibidores muy potentes. Y ustedes pueden ubicar, por ejemplo, ahí fluoxetina o paroxetina como inhibidores especialmente potentes de la enzima 2D6, y en el caso de fluvoxamina de 1 a 2 y de 12 a 19. Obviamente, hay que tener esto en consideración cuando vamos a prescribir otro tipo de medicamentos, sobre todo que tienen margen de seguridad estrecho. Dentro de los antidepresivos más recientes, nuevamente estoy yéndome a esta referencia de este año, ven ustedes ahí varios y llama la atención varias cosas. Aunque ninguno de estos tiene un efecto de inhibición importante sobre el 2D6, en particular el que sí tiene una inhibición entre moderada e importante es solamente duloxetina, y vemos en el caso en particular de venlafaxina, en el caso de venlafaxina y en el caso de milnacipran, que tienen en los dos primeros casos pues realmente no tienen efectos significativos de inhibición sobre alguna de estas enzimas, y en el caso de milnacipran solamente un efecto moderado sobre 3 a 4. ¿Esto qué nos lleva? Que a veces en clínica nosotros, para facilitarnos la vida, hablamos de efecto de clase.
y ubicamos si son inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Para nosotros todos tienen perfiles farmacológicos similares y, como podemos ver, sí hay diferencias significativas entre ellos que pueden teóricamente llevar a una situación que nosotros no esperaríamos. En el caso en particular de desvenlafaxina, por las características que tiene, de hecho no requiere tanto de la participación del citocromo P450 para ser metabolizada y prácticamente requiere nada más de un proceso de conjugación. Con todo lo anterior, entonces, dentro del mundo de las adicciones, dentro de los expertos del área, se han preguntado, y sigue siendo el cuestionamiento, ¿hasta cuándo es un riesgo teórico pensar en la asociación de dos fármacos que me pueden dar consecuencias o cuándo tienen relevancia clínica? Desafortunadamente todavía no tenemos esta información del todo, pero indudablemente en los próximos años vamos a tener mayor claridad. Por el momento ya vamos sabiendo de las características diferenciales de los fármacos y podemos anticipar en muchos casos sus potenciales interacciones. Y ya para terminar, el caso de las interacciones no solamente aplica a las características del medicamento. Existen características del paciente y existen características del fármaco. Dentro de los factores que pueden favorecerles la edad del paciente, los polimorfismos genéticos, como lo habíamos visto anteriormente, si esta persona tiene padecimientos concomitantes, y en el caso de los fármacos, si se asocia con agentes con margen terapéutico estrecho, la dosis que estamos utilizando, la polifarmacia juega un papel importante y la autoprescripción. Y en este último punto, ya para terminar, dentro de la autoprescripción también considerar la herbolaria, porque se ha demostrado que muchos de los agentes herbolarios que los pacientes utilizan participan también en las interacciones farmacológicas. Pues muchas gracias por su atención. Excelente, profesor Molina, una presentación muy ilustrativa y muy interesante para todos los clínicos. Vamos a aceptar dos preguntas, pero muy precisas y muy breves. Dos preguntas, rápido. Si no hay preguntas, quiere decir que la cosa quedó demasiado clara. Así que vamos a continuar.